Ya, entonces, bueno, el auxiliar que toca hoy día trata sobre teoría de distribuciones que ya la introdujo Mike y me imagino que ya pasó la mayoría de las cosas. Ahora deberían empezar a ver cómo transformar de Fourier con teoría de distribuciones. Eh, Les puse un resumen o un recuerdo de las cosas que han visto, no todas, pero cosas importantes como la noción de convergencia en el espacio de funciones test, que este espacio D. eh, Les puse la noción de ser una asociación de Cauchy, que, bueno, siempre es análogo a lo que se tiene en un espacio métrico, eh, pero un poco más complicado, con esta norma eh, como norma infinito de cada derivada, o de derivadas con multiíndice. Y la noción de convergencia. Y también el espacio de distribuciones propiamente tal, que, bueno, es como el dual del espacio de funciones test. Como vieron, la gracia de este espacio es que nos permite como extender las operaciones de cálculo para obtener soluciones más débiles. ¿Sí? Esa es como toda la gracia. Y lo que uno hace es como considerar un espacio bien restringido en las funciones test, que es que sea infinito con soporte compacto, y con eso agranda el espacio dual. Si el primal es más chico, el dual va a ser más grande. Entonces el espacio de distribución es bastante grande. Incluye muchas cosas eh, que no son funciones propiamente tal. Y bueno, les puse un criterio de continuidad que también lo vieron en clases que apaña igual bastante, que es como una equivalencia de la convergencia en el espacio de distribuciones eh, con este criterio que es similar como al criterio que tienen para un funcional normal, por ejemplo, de análisis funcional. Solamente que acá se tiene una sumatoria rara de estas normas eh, infinitos de las derivadas. Y al final una definición de las convulsiones que vamos a ver también. Espero verlo. Que me dijo el profe que lo vea. Eh, Eso. ¿Alguna consulta sobre esto? Hola, Sí. yo quería preguntar sobre la convolución en distribuciones, que tengo ciertas dudas de cómo está definida. Si podrías hacer un ejemplo. Ya. Vamos a hacer la P3 y ahí voy a introducir como convulsiones, ¿ya? ¿Ya Eh, ok? Eso es como la segunda parte del auxiliar, lo voy a dejar. Ahí, ojalá que quede más claro y si no, ahí me preguntáis. Pero sí. eh, Súper. ya verán. Entonces, vamos a comenzar. Ah, no, no comenté los problemas. Mm, ya puse varios problemas. El primero que vamos a hacer es este, que es probar que ciertas cosas son distribuciones. La P2 se trata sobre el valor principal, también lo vieron en clases, pero también lo voy a hacer. Y la P3 trata sobre convoluciones, que también pienso hacerlo. Y si alcanza el tiempo, no voy a hacer estas dos porque son muy mataqueras. Voy a hacer la P6 si alcanza el tiempo. Ya, esa es como el plan. Ya, empecemos. Ya, entonces la P1, voy a verla. Es probar que ciertos funcionales son distribuciones. En la parte A, eh, a ver, por demostrar que los siguientes funcionales, funciones. Ya en la parte A, eh, tenemos este funcional, lambda phi igual a m igual a 1,
tomáis todas las derivadas con respecto a phi y lo evaluáis en 1 partido m. Y esto es para todo phi y función test. En, bueno, 0 e infinito. Ya, entonces, lo primero que hay que probar es la linealidad. Vamos a ocupar el criterio de continuidad. Entonces, este criterio sirve para funciones lineales. Entonces, bueno, voy a hacerme esta lata. Tomamos phi1, phi2, pertenecientes a el espacio de funciones test, con soporte en 0 infinito, y lambda perteneciente a los complejos. Luego, phi1 más lambda, phi2, al evaluarlo en este funcional, me queda phi1 más lambda, phi2, m mayor a 1, y esto simplemente lo separamos. Las sumatorias queda phi1, 1 partido m, más, esta simplemente sale, la sumatoria acá, y listo. Y eso es igual a lambda phi1 más lambda chico de lambda phi2. Por lo tanto, lambda es lineal. Ya. Ahora vamos a usar el criterio de continuidad. O, como le puse acá, sí, criterio de continuidad. Entonces, lo que hay que hacer es que tomemos phi, una función test. Entonces, como es una función test, entonces existe un K, subconjunto de 0 infinito compacto, tal que el soporte de phi está en K. Bueno, y el soporte de phi también es compacto. Entonces esto quiere decir que podemos tomar un X barra igual al mínimo de el mínimo de los X tal que, por ejemplo, el X pertenezca al soporte de phi, que va a ser mayor a 0. Ya, esto en dibujo sería como, bueno, aquí tení 0, y aquí está la variable X, y la función phi va a ser como esto. Entonces siempre va a haber un X barra mínimo, que no va a tocar el 0. Tal que... ya. Entonces, como existe ese X barra, entonces, considerando n perteneciente a los naturales, tal que 1 partido n sea menor a X barra, tenemos, ahora voy a hacer la evaluación. Aquí hay una línea.
sería de phi, la idea es acotarlo, va a ser igual a la sumatoria mayor o igual a 1 de phi 1 partido m. Esta sumatoria va a llegar solamente hasta m porque hasta n, porque pasado n eh, estamos hablando fuera del soporte de phi, entonces es nulo. Y queda m igual a 1 hasta n. Y notemos que este n va a depender de este compacto K, que contenga el soporte, o va a depender del soporte. Entonces, le voy a poner explícitamente que depende de K, el compacto. Y esto, Oye, una duda ¿sí? que me cuesta ver cómo puede existir ese X barra, o sea, que sea mayor estricto que cero, porque Ah, lo que eh, nosotros hemos visto, según yo, es cero su mínimo, como el típico ejemplo de función test. Ahí eh, no, no, es porque el phi pertenece a las funciones test en un abierto. Y claro, para que eso sea posible, se tiene que cumplir que el soporte compacto de esta función test esté contenida en el abierto omega. Pero este es un cerrado, claro, ¿cachai? El sí, soporte es la herencia. Entonces, debe ser en este ejemplo, debe ser, por ejemplo, un intervalo así, por ejemplo, intervalo cerrado. Entonces, siempre va a haber un margen acá, ¿cachai? y para todas las Eh, funciones test, su mínimo va a ser mayor estricto sí, que cero. sí, pero va a depender de la función test qué tan cerca de cero sea. Por eso Mm, dije acá que el nk depende o sea, el n depende del compacto, que, que está asociado como a la función test, o que contenga la función test. Pero va a ya. ser positivo. Pero ahí, ¿cómo se tiene la continuidad? Ahí como que no veo bien cómo podéis pegar ese salto desde el mínimo al cero para que tu función sea continua. ¿Cómo Eso la continuidad? No, no, de toda tu función. es continua, eh, eh, pero acá es cero. Pero en este salto es continua, ¿cachai? Es como la típica que ven, que es como Mm, una gaussiana dada vuelta, y acá es nula. Es lo mismo, solamente que traslada ahí esta gaussiana hacia allá, un poco más hacia allá. Entonces sería como esto. Esta es la modifier que le dicen. Es como, ¿cachai? Pero no ya, puede tocar el cero. ¿Por qué? Porque el soporte está hacia el lado derecho, como eh, al interior de omega. ¿Sí? claro. Ya. Ya, dale. Gracias. Sí, de nada. Entonces acá queda tm phi 1 partido m. Y aquí, al tener una suma finita, eh, podemos sacar esto. Y aquí brutamente lo podemos acotar esto. Podemos acotar por, por phi, perdón, por la área de m phi con norma infinita. Sí, porque es una evaluación puntual, estamos acotando por el supremo. Entonces, esto finalmente nos queda que eh, phi es menor o igual a m igual a 1 hasta nk de m phi infinito. Y justamente eso es el criterio de continuidad. Eh,
Por lo tanto, existe CK igual a 1 y un NK, centros naturales, tal que, bueno, asterisco se cumple. Y eso implica que lambda es distribución. Ya. Y siguiendo con tu pregunta, Santiago, este mismo argumento demuestra que tú no podés como extender esta distribución hacia, por ejemplo, algo que contenga el cero. Porque si ya lo extiendes, lo voy a explicar como la idea simplemente. Si extiendes, en vez de lo omega de cero a infinito, lo extiendes, por ejemplo, a omega igual a r, algo que contenga el cero, pero que sea abierto, eh, ya no va a ser una distribución, eh, este funcional definido de esta forma. ¿Por qué? Porque tú podías encontrar, por ejemplo, una función test que crezca rápidamente acá y sea así, por ejemplo. Entonces, tal que la variedad de m, de phi de 1 partido m, sea siempre mayor a 0 o a una cota. Entonces eso te va a diverger. No se va a cumplir esta condición. ¿Cachai? Como que este va a explotar porque es una suma infinita, pero este se va a mantener acotado porque, eh, bueno, se va a cumplir como la, ah, eh, la contrarrecíproca. No, es como negar eh, ah, eh, el enunciado de la continuidad, del criterio de continuidad. Es como la negación de ese enunciado. Se va a cumplir eso, va a explotar. Eso. ¿Alguna duda? Si no, vamos a pasar a la B. Ya. La Yo B, no- ¿sí? un poquito más arriba. La segunda igualdad, cuando Acá. hay. Ujú. ¿Por qué se tiene esa igualdad? Porque, ¿dónde está el dibujo? Aquí, cuando estamos en n, un n mayor a nk, eh, n mayor a nk, implica que 1 partido n es menor a x barra, que es menor o igual a todos los x con x perteneciente al soporte. eh, con x perteneciente al soporte de phi. Entonces, como está fuera del soporte, la función test es nula ahí. Estamos en esta parte. Como, ¿se cachó? Estamos como acá. ¿Sí? Se cacha. Gracias. Ya. Eh, ya. A ver. Ya, entonces ahora vamos a definir otro funcional. Definimos el funcional t con un límite. Eh, Aquí es n de phi prima 0. Para todo phi suficiente a de omega. Ya, esto
lo vamos a hacer análogo. Hay que demostrar que es lineal, pero esa parte me la voy a saltar. Voy a decir que claramente este es lineal. Entonces, ahora vamos a aplicar de nuevo el criterio, pero primero vamos a trabajar un poco esta expresión. Entonces, notemos que a ver, que t phi es igual al límite cuando n tiende a infinito. Voy a agrupar este término de la siguiente forma: menos phi de 0, t igual a 1 hasta n. Ya, y este término les debería como recordar algo. Noten que este término acá va a decrecer mucho. O sea, cuando n tiende a infinito, esto va a ser muy pequeño y tenemos una evaluación en cero. ¿Como a alguien le recuerda algo que se podría hacer? Y recuerden que las funciones test son C infinito. Como que quiere ser la derivada en cero, ¿no? Sí, sí, algo así. Vamos a definir como un Taylor. Entonces, vamos a reemplazar por una función ahí, va por ahí. Entonces, por lo que Oye, ¿y no falta un n acompañando al phi evaluado en cero? es que se lo lleva a la sumatoria. Este n está afuera y lo metí en la sumatoria y ahí queda. Ah, bueno. Sí. Ya, por lo que eh, ocupando Taylor, definimos phi de x, phi de 0 más x, phi prima en 0 más x cuadrado, y vamos a poner que el resto es una función psi de x. Y notemos que, a ver dónde, psi cumple que si despejamos el psi podemos tirar todo esto hacia la izquierda, eh, y podemos acotar la teoría de psi van a estar acotadas por una constante, el supremo de las derivadas de aquí le voy a poner m más 1, perdón, aquí le voy a poner alfa, sí, infinito con alfa menor o igual a m más 1. Sí, ¿por qué esa constante? Porque este phi tiene soporte compacto. Entonces, eh, el x va a ser, no va a ser infinitamente grande, sino que va a estar acotado por una constante eh, dada por ejemplo, el radio de una bola que encierra el soporte de phi. Y, eh, y psi pertenece a las funciones test, ¿ya? Porque está definido como en función de phi, ¿ya? ¿Y por qué el sub con alfa menor o igual a m más 1? Porque acá aparece esta derivada como una derivada extra, ¿ya?
En particular, esto va a ser menor a infinito para todo n perteneciente a los naturales. ¿Ya? Porque esto es, eso ya es menor a infinito. Entonces ahora vamos a reemplazar. Por lo tanto, el término de acá, el de arriba, que era phi de 1 partido i, phi de 0, menos el logaritmo natural de n, phi' en 0, es menor o igual a, es igual a la sumatoria, igual a 1 hasta n. Vamos a ocupar la definición de psi, que es como, bueno, tiramos esto para acá y evaluamos esto en 1 partido i. Entonces acá nos va a quedar 1 partido i, phi' de 0 menos 1 partido i cuadrado, phi, no, perdón, psi de 1 partido i, menos el logaritmo natural de n, phi' de 0. Ya, ¿se cachó ese paso hasta ahí? Sí. Ya. Entonces acá vamos a agrupar por 1 hasta n con el phi'. Entonces vamos a juntar este con este, queda 1 partido i menos el logaritmo natural de n, phi' de 0, menos la sumatoria de 1 partido i cuadrado igual a 1 hasta n de psi de 1 partido i. ¿Ya? Y recordemos que esto tiende, o sea, tomamos n a infinito, y esta es una constante conocida, converge a una constante conocida que es la constante de Euler. ¿Ya? Entonces eso converge. Por otra parte, esto de acá, ya vimos que es menor o igual a el módulo, es menor o igual a una constante por la eh, digamos que es menor o igual a infinito. El módulo es menor a infinito. Ya, porque lo acotamos por la puede ser la norma supremo, simplemente, de esto. Y si lo acotamos por una constante, esto también va a converger. ¿Ya? Entonces esto va a ser menor o igual a gamma, phi' en 0, más, a ver, lo voy a poner acá, un infinito. Y aquí voy a poner una constante, y recordemos que es acotada eh, por phi, pero en un orden más grande. Entonces sería phi' de phi', en norma infinito, la norma de psi. Entonces esto es menor o igual, este de acá ya es menor o igual a la norma de psi infinito. Bueno, podemos decir que es igual a una constante por la norma, no, psi tilde, por la norma de phi' infinito. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, de phi es menor o igual a c tilde phi' infinito, lo que implica que t es distribución. Y notemos que ahora que
este n con n igual a 1. No depende del compacto K. Entonces, eso se dice que tiene orden finito. En particular, tiene orden 1, esta distribución. El ejemplo anterior era de orden no finito. Ya, ¿se cachó eso? ¿Alguna duda? ¿De dónde salía norma phi prima infinito? Sale El de... segundo. Sí, ¿dónde lo expliqué? Sale de acá, de esta explicación de acá. Porque aquí tomé m general, pero puedo tomar m igual a 0. Si tomo m igual a 0, o de acá, de esta definición, acota el psi, como tira todo esto para allá y acota el psi, y te va a dar esa constante. O sea, esa cota de... Que básicamente por este término. Como que estoy acotando súper a lo bruto. Pero como de Ah, los últimos igualdades de la sumatoria o desigualdades, como cuando tenía ahí esa suma de, sí, de uno partido ahí, eso lo acotamos como por una constante por la norma de phi prima. sí. Y de hecho me equivoqué acá. Es la norma de phi prima sería la norma de phi infinito más la norma de phi prima. Infinito. Ya. Y eso era mi duda de dónde salía esa desigualdad. De sumar De lo de eso. antes. Como de la definición Ah, de... ya. Sí, sí. Entonces Ah, acá bueno. está mal. Gracias porque caché el error. Pero sigue teniendo norma, o sea, orden 1, la distribución. Ya, bueno, bueno. Ya. Vale, hagamos la P2. Tengo 10 minutos. Sí, la hago de más. Ya, entonces la P2. ¿Alguna otra duda que quede? Vale, voy a ver la P2. Ya, entonces, en la P2 se define el funcional del valor principal. Entonces, sea pb1x, que toma las funciones test en un abierto de R a R, definido por eh, ya, se define así. Para tu función test. Tenemos que demostrar que es una distribución. Entonces, por demostrar que p1 partido de x pertenece a d', eh, con orden finito. Es decir, el n sub k del criterio de continuidad no depende del compacto o de la función test que se tome. Es como una cota general. Ya, para eso, bueno, de nuevo, voy a decir que es directo, que PB, el valor principal, es lineal. Entonces vamos a aplicar de nuevo el criterio. Entonces vamos a tomar una función test presente a este espacio. Y como pertenece a este espacio, va a existir un R mayor a 0, tal que el soporte
de esta función test va a estar contenido en menos r, ¿ya? Porque necesariamente tiene que decaer, y ahí tomamos el supremo y el ínfimo, y nos pasamos un poco y ahí tenemos el R. Entonces, tomemos epsilon mayor a 0, tal que 1 partido epsilon, tal que R sea menor a 1 partido epsilon. Por lo tanto, en la definición del valor principal, vamos a evaluar, y en los límites con 1 partido epsilon, vamos a reemplazar por R. Por lo tanto, el valor principal, no, perdón, aquí todavía no tomo límite. Entonces, phi de x, partido x, de x, va a ser igual. Aquí lo voy a separar. Primero, desde menos 1 partido epsilon, epsilon, menos epsilon. Y esto, aquí voy a hacer un cambio de variable. Bueno, voy a decir que x lo reemplazo por menos x. Entonces aquí me va a quedar, este término de acá va a seguir de epsilon hasta r, justamente por lo que dije antes, de phi de x, partido x, de x. Y aquí cuando hago el cambio de variable me bota un menos. Y doy vuelta a los límites de integración y me queda lo mismo, de epsilon a r, de phi de menos x, partido x, de x. Entonces aquí voy a aprovecharme de este menos y voy a poner un 0, que va a ser el siguiente. Va a ser la función phi evaluada en 0. ¿Ya? Ahí no he hecho nada. Simplemente agregué y saqué algo. Ya, y ahora voy a aplicar TBM. Entonces voy a poner polar absoluto esto. Va a ser menor o igual a r phi de x, phi de 0, partido x de x, más y eso es menor o igual, aquí voy a ocupar TBM. Lo que hago es decir, ok, phi de x menos phi de 0 es igual a, ¿cómo esto? Phi prima de chi en x, y existe un chi perteneciente a 0x, tal que, y esto va a ser menor o igual a norma phi infinito de x. Entonces aplico eso y lo mismo con x igual a menos x, o sea, para este término de acá. Entonces queda epsilon r, phi prima infinito de x partido x, x. Estos se me van a ir. Y esto me va a quedar 2 r menos epsilon
la norma de phi prima infinito. Por lo tanto, tomando límite, tengo que el valor principal de 1 partido x phi es igual al límite sorry, esto va a ser menor o igual al límite de esto, ¿cierto? Digamos que esto se llama no sé, y epsilon. Menor o igual al límite de epsilon tendiente a 0 de y epsilon, que es igual a 2R la norma de phi prima infinito. Aplicando el criterio de continuidad, se concluye que es distribución con orden igual a 1. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre eso? Yo tengo una pequeña duda como de formalidad, ¿Ya? porque tú te diste como la función test phi y después Ujú. agarraste el compacto, pero en el teorema del criterio es como que tiene que servir para toda phi dentro de un compacto que tenéis que ver que existe. Ah, Pero creo que, o sea, creo que si lo hubiera hecho al revés igual da, pero como pregunto como para las evaluaciones de formalidad, o sea, da lo mismo si nos tomamos primero el phi y después el compacto, o si un compacto y después una función cuyo soporte esté dentro de ese compacto. Porque si ahora te hay cualquier eh, otra función que tenga soporte ahí, va a darle lo mismo al final. creo que da lo mismo, pero lo voy a revisar y pensar. Como en el Ya, receso, y pues, ahí te digo. Porque ya, pues. depende como de la definición, sí, tienes razón. Ya. ¿Alguna otra duda? Si no hay duda, hacemos el receso de 10 minutos. Yo me perdí un poco con el cambio de variable, como esos cambios de Ah, acá. como dar Lo, vuelta a los signos y todo lo eso. podemos hacer acá. Tomamos u igual a menos x. Tu es igual a menos de x. Entonces acá queda la integral. Abajo queda 1 partido de epsilon. Aquí queda epsilon. Phi de menos u menos de u. Entonces acá queda más eso. Y aquí lo doy vuelta. Y ahí sale. Menos. Sí. Epsilon, 1 partido de epsilon. Ahí. Y ahí tenemos este término. Ya, bueno, bueno. Ya. Hiciste el cambio en una de las integrales, la otra la Sí. dejaste. La Ya. otra la dejé tal cual. Ah, claro. Ya, bueno, bueno. Ahí lo vi. Ya. Vale, entonces paramos 10 minutos y retomamos esto. Vale. Voy a pausar esto. Zoom. Creo que Félix me hizo la pregunta. Sí, da lo mismo. Es como. O sea, formalmente te agarraría el compacto acá. Pero si notáis acá, lo que hice yo fue como un K arbitrario, entonces es lo mismo. Eh, y en base a Bacán. ese compacto acá, tomáis las funciones test. Pero Ya, genial. de nuevo es lo mismo, sí. Porque justamente cómo se construye como este espacio es como considerar todos los compactos eh, cada como creciendo. Entonces en verdad sí, da lo mismo. Entonces ambos métodos sirven, tomar una función test, phi,
que tenga un soporte en el compacto K, o primero tomar el compacto K y después tomar funciones test que estén contenidas, que su soporte esté contenido en ese compacto. Ya. ¿Alguna otra duda? Como que se la hayan ocurrido en el receso. Si no, vamos a pasar a la P3. Esta trata sobre convoluciones. Entonces, para eso voy a hablar un poco antes de convoluciones para que se entienda bien, al menos para distribuciones con funciones test, porque después se puede definir con dos distribuciones y ahí es un poco más complicado, pero en este nivel no. Entonces, recordemos que por ejemplo, si U, B son funciones con soporte compacto, se define U convolucionado con B, y siempre está evaluado en un punto, porque como la convolución entrega otra función de x, igual a la integral de U de I, B de x menos I, de I, ¿cierto? Y justamente esto yo lo puedo escribir como U de I, y aquí voy a ocupar el operador traslación. Entonces esto es tau de eh, tau de a ver, aquí voy a hacer un cambio ahora. Voy a poner en vez de eso, bueno, mala letra, z igual a por ejemplo i menos x. Entonces eh, mm, ¿cómo era esto? Eh, Ya, entonces voy a definir primero dos operadores. Primero este que invierte, va a ser de i menos x, y después el de traslación, tau, y acá queda menos x de b de i. Ya, entonces como borro hacia abajo, invierte el signo del argumento y el otro lo traslada. Entonces esto queda así. ¿Ya? Sí, ya. Entonces tengo un error en el enunciado. Eh, entonces falta este operador de traslación, o sea, de cambiar signo el argumento. Ya, pues entonces con esta idea notamos que ahora esto depende como explícitamente de i y de i. Tenemos dos funciones que están multiplicándose y dependiendo de i. Entonces justamente esto es como la idea del producto punto en L2, que es u, tau menos x de traslado. Y de esto resulta como natural definir la convolución de esta forma. Entonces, u, b, ya esto es para funciones, pero no. Por lo tanto, de lo anterior, resulta natural definir para t una distribución
y phi, una función test, t convolucionado con phi igual a t de tau menos x, phi gorrita hacia abajo, no sé cómo llamarla eso, pero sería esto. Ujú. Está bien, ¿no? Sí. ¿O no? No, aquí hay como un error. ¿Esa era tu duda? ¿Qué me había preguntado? Algo así, como que siempre me enredo por lo mismo, como que el menos X, como la convolución con respecto a qué se integra, si se ve como una integral, todo eso. Mm. Mm. Es que creo que aquí me falta un paso como pasarlo para acá. Si pasamos esta operación para acá, creo que daría esto. A ver, daría x sub b. Porque esto está definido así, po, sin el fin. O sea, sin la operación de dar vuelta el argumento. Eh, ya, sí, yo igual me enredé. Pero como que esta es la idea, tiene que partir de lo que se tiene para funciones normales. Eh, igual en el Ruden está explicado esto, pero hasta yo me enredo. Bueno, después lo pienso y lo posteo en el foro, como una buena explicación, para no perder tiempo. Eh, ya, entonces quedémonos con esta definición. Sorry por el inconveniente. Ya. Pero la idea con la que quiero que se queden es que sale como naturalmente de la definición normal que tenemos de convoluciones para funciones. Solamente que le meten operadores tales que no te metáis con la integral, como que evitan poner la integral y ahí lo definen en forma general. Ya. Vale, entonces la P3, la parte A, ¿se cachó algo o ayudó en algo mi explicación? Sí, sí. Ya, bueno. En la parte A tenemos que demostrar, entonces, sea phi perteneciente a funciones test, por demostrar que si yo derivo con respecto a xj, para algún j entre 1 y n, la convolución, al final como que pasa para adentro. De x. Ya, ¿cómo se hace esto? Eh, por definición, es bastante simple. Entonces, por definición, notemos que no sabemos qué es esto, porque está como definido abstractamente por la operación. Agarráis una función y se la dais a la distribución, pero no sabía a priori qué es. Solamente sabes que que va a R, pero no qué forma tiene. Entonces, por definición, eh, para no meternos con esto, vamos a aplicar la definición normal de una derivada parcial, que es el límite cuando epsilon tiende a cero de esta función que depende de x menos
menos x menos un epsilon de EJ y partido epsilon. Ya. Creo que esto al revés. Al revés, ¿cierto? Como ahí está bien. F de x más h menos sí. Y esto, vamos a ocupar la linealidad de la distribución. Queda... ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, ¿por qué aquí no usábamos la definición de derivada débil que teníamos para la ¿Cómo diría? distribución? Porque eso es para... Nota que esto es una función, no una distribución. ¿Cachai? Esto tiene un valor en R, evaluando el x. Es una función que depende de x. Digamos que esto es Claro. h de x. Entonces no estáis Ah, derivando la verdad, verdad. distribución. Ya, Sí. ya. Ya, entonces acá, por linealidad, podemos tomar t y pasamos todo esto para adentro. Y esto, aquí apliqué linealidad. Es el límite cuando epsilon tiende a 0 de t. Y acá podemos sacar el tau menos x, porque es simplemente una relación, cumple, de hecho, un grupo. Cumple esto. Cero, fin. Y esto de acá, podemos pensar que es una función, ¿cierto? Digamos que es una función, sí, dependiente de epsilon, pero es simplemente la derivada, o una aproximación de la derivada. Pero nosotros sabemos que el phi es continuo, este operador de traslación también es continuo, entonces esta composición va a ser continua y además C infinito, pero además el phi tiene soporte compacto. Entonces esto también tiene soporte compacto, por lo tanto puedo aplicar, por ejemplo, bueno, en la definición de derivada, y obtengo que esto converge uniformemente sobre compactos. Entonces, esto converge uniformemente sobre compactos hacia justamente la derivada de phi con respecto a IJ. Uniforme sobre compactos. En particular sobre el soporte de phi. Entonces, como esto converge eh, y a cualquier orden, ¿no? Como puedo derivar y también va a converger, eh, esto quiere decir que si epsilon converge phi y j en el sentido de omega. ¿Ya? Entonces, como converge en d omega, y estoy tomando el límite de una sucesión, y esto es continuo con respecto a d omega, podemos pasar el límite hacia adentro. Entonces, aplicando eso, tenemos que t converge a tau menos x, la derivada de phi y j. Y esto es porque t es continuo, o sea, es el dual pertenece al espacio dual de la función estética. Ya. Y esto demuestra lo pedido. Eso era lo pedido. Por lo tanto,
xj, ¿cómo era? Esto. J, y esto es la definición de convolución. Ahí está. Ya. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, pasemos a la B. La B. Entonces, en la B tomamos un phi perteneciente a las funciones test en la bola de radio 1 y centrada en 0. Y además, la función phi integra 1. Ya, entonces definimos phi k de x igual a k a la n, phi kx, para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, tenemos que demostrar que el límite de k cuando tiende a infinito de phi k convolucionado con phi es igual a phi para todo phi perteneciente a las funciones test. Ya, B1. No, Rn. Rn. Ya, ¿cómo hacemos eso? De nuevo lo vamos a atacar por la misma definición que se tiene. Entonces, por definición, ¿qué significa que el límite sea igual a esto? Significa lo siguiente. Entonces, por definición, que phi k convolucionado con phi converja a phi equivale, ya en el sentido de las distribuciones, o sea, de las funciones test, equivale a que existe un k compacto fijo, tal que el soporte de estas dos funciones, pero en resta, esté contenido en K, y además que converjan sus derivadas en norma infinita, a cualquier orden. Entonces eso es lo siguiente. Alfa sea menor o igual a n. Eso se vaya a cero cuando K tiende a infinito. Y eso es para todo multiíndice. ¿Sí? Es como bien grande la definición, pero eso es. Entonces lo primero que vamos a hacer es estudiar el soporte de esta cosa. ¿Cuál es el soporte? Primero, no, lo podemos hacer al revés, pero... o no, simplemente tomamos, entonces sea phi perteneciente a d de omega, entonces existe un K compacto, tal que el soporte de phi esté contenido en K, y ahora vamos a estudiar, además, el soporte de phi K. El soporte de phi K debe estar contenido en la bola de centro 0, pero radio 1 partido K. ¿Ya? Eso es por la definición que tiene.
Si nos vamos por acá, esto hace que el soporte se achique, ¿ya? En 1 partido acá. ¿Por qué? Porque ya phi tenía soporte en la bola de radio 1. Entonces, si se pasa de este radio, o se pasa de 1 partido acá, esto va a ser 0. ¿Sí? Entonces, por eso tiene soporte dado por eso. Esto implica que el soporte de la convolución de ambas funciones esté contenido en, bueno, el soporte de una, pero este está contenido acá, más el soporte de phi. Pero eso está contenido en esto. Ya, esto lo voy a poner cerrada, bola cerrada. Más K. Y eso lo voy a definir como K tilde, que es igual a K tilde. Entonces ya tenemos este K tilde que vamos a ocupar para demostrar esta convergencia, porque debemos tomar un K fijo. Entonces tomamos K tilde fijo, porque obviamente también va a contener al soporte de phi. Entonces va a contener a la resta. Quizás eso no está novio. Ya, para asegurarme, voy a tomar otro K tilde. Menos phi va a ser 2K tilde. Y esto lo voy a nombrar K o K prima. No sé, K prima. Un compacto. Solamente voy a asegurarme que está contenido ahí. Ya. Por otra parte, tenemos que estudiar la derivada. La derivada aquí. Entonces, para eso, vamos a tomemos X perteneciente a K prima, compacto, así, por definición, tenemos phi K, phi menos phi, de X, menos, no, eso va a ser, ya, eso va a ser igual a de alfa, K, phi, de X menos phi de X, aquí no dije nada, pero aquí voy a ocupar A. Entonces por A, noten que lo demostrado en A es cuando esto es una distribución, pero si se cumple para distribuciones también se va a cumplir para funciones, porque es más general. Entonces tenemos que, cuando derivo la convolución, pasa hacia adentro. Entonces esto queda pasando hacia adentro de X menos alfa phi de X. Y ahora aplico la definición de convolución, quedaría phi k de I alfa phi de X menos Y menos, aquí también voy a poner como un 1. Bueno, lo voy a poner como detenidamente. Phi k de I de alfa phi de X. De I. ¿Ya? Esto es porque phi de X, de X es igual a 1. ¿Ya? Y también se cumple para esto, porque hace un cambio de variable y queda lo mismo. ¿Ya? Entonces acá puedo agrupar. Voy a poner la definición de Kn, o sea, de phi k, Kn,
phi k i, voy a agrupar. ¿Ya? Y ahora voy a acotar. Entonces, en esta parte, ya un paso más, voy a hacer un cambio de variable que va a ser, no sé, u igual a ki. Entonces, du va a ser igual a kni. ¿Sí? Entonces, esto me queda, este se va, queda phi de i o de u. Aquí queda de alfa, phi de x menos u partido k, phi de x de u. ¿Sí? Y ya, ahora voy a acotar. Entonces, la idea es acotar este corcho. Y lo que voy a hacer es notar que cuando k tiende a infinito, esto debería converger a la derivada, como con un término extra. Entonces, esto, o sea, va a converger como a la derivada con respecto a la dirección u, como con respecto a utongo. Entonces, esto lo voy a poder acotar por una constante, simplemente por la norma infinito, pero a ver, por el supremo de las normas, pongámosles beta, menor a alfa más 1 de, no me va a alcanzar el espacio. O sí, sí me va a alcanzar. De beta de phi. ¿Ya? Aquí, en verdad, lo que hice fue un TBM, ¿ya? Como bien general. Apliqué TBM y luego acoté. ¿Ya? Y aquí queda un término que es como el largo del intervalo donde estoy haciendo el TBM, que es u partido i. O sea, u partido k. ¿Se cachó esa parte? Porque ese es como el paso clave. Yo la verdad me perdí un poco. Como que no lo Ya, veo. ya. Piensa que, bueno, definimos de alfa phi de x menos u partido, o sea, de x, lo definimos como h de x. Entonces, estoy haciendo h de x menos u partido k menos h de x, y eso por TBM es como, lo voy a acotar por un jacobiano. Pero eso son muchas derivadas. En verdad, lo que así es como tomar, porque el TBM en RN es como lo mismo, solamente que tomáis como las líneas que unen estos dos puntos. Entonces son las líneas que unen, entonces tomamos un chi perteneciente a x, menos u, k, x. En el sentido de que esto es, eh, bueno, ahí me voy a extender caleta, pero no sé, ti, ta- eh, co- sería como un t x menos u x más 1 menos t x con t perteneciente a 0,1. ¿Se cacha eso? Es simplemente la línea Sí, que une esos dos puntos, y aquí va a existir un término y lo puedo acotar por
por ejemplo, el gradiente de h en chi por la norma de la separación, que sería x menos u partido k menos x. Y se cancela eso. Y esto lo puedo acotar de nuevo. Esto lo puedo acotar justamente por el término que aparece acá. ¿Se cachó ahí? Sí, me quedó clarísimo. Gracias. Vale. Por eso le agregué el término extra acá. Porque aparece un término más asociado a esto. Ya eso lo voy a achicar. Lo voy a poner. Vale. Entonces esto queda menor o igual a justamente este supremo de menor a alfa más 1 infinito de phi de u partido k de u. Pongámosle valor absoluto acá también, para que no se escape, no sea algo negativo. Y listo, ahí ganamos porque recordemos que el phi tiene soporte compacto. Entonces el u va a alcanzar un máximo y va a ser finito. Entonces esta cosa va a ser menor o igual a una constante partido el valor absoluto de k. Y esto también es una constante. Esto también es menor a infinito. Justamente porque phi es función test. Por lo tanto, aquí ya estoy terminando. Tenemos que de alfa, phi k, phi de x menos de alfa phi de x va a ser igual a una constante que partido k. Y eso tiende a 0 cuando k tiende a infinito. Eso quiere decir que converge uniformemente. Entonces podemos tomar acá el supremo de lo x perteneciente a omega. O acá. Bueno, a omega es lo mismo, porque justamente el soporte de phi. Ya, y con eso ganamos, eso queríamos. Queríamos justamente demostrar esto, porque esto se mantiene para todo alfa perteneciente a un multiíndice. Cualquier multiíndice cumple esto, por lo tanto, cumple la noción de convergencia. NR. Ya. Ahí ya. Bueno, y ahí quedamos hoy día. Les voy a subir pauta y ojalá puedan ver la P6 porque igual es entretenida. Se las puedo comentar. ¿Alguna duda del auxiliar? ¿Qué pasó acá? Se cambió de color. A ver, voy a comentar. Acá. Entonces la P6 es como parecía a un teorema que vieron en medida, se supone, que es como Radon-Nikodym. O sea, tenéis como dos distribuciones, tal que si para una siempre es nulo, o sea, si una distribución evaluada con phi es igual a 0, implica que la otra es igual a 0. Entonces va a existir como una constante tal que se pondera. Entonces esto es lo mismo que Radon-Nikodym, si no me equivoco, de medida, solamente que para distribuciones. Y bueno, como un dato,
todas las medidas son distribuciones, son como, o sea, incluso las medidas están incluidas en el espacio de distribución, como así de grande puede ser. Entonces este es como un radón Nikodym, creo. Creo que ese era el nombre, si me confirma alguien, que hace tiempo di medida. Sí, era algo así. O sea, sí, ese era el nombre Ya, del teorema. ya, y en la parte B se demuestra que, como una cosa bien básica, que si T' es igual a 0, entonces T debería ser constante, pero para distribuciones. Entonces, ojalá la intenten y va a estar una pauta para eso. Como que este programa me gusta. Ya, ¿por alguna duda sobre el AUX? Si no, lo dejamos hasta acá y paro de grabar. Ya, asumo que no. Bueno, eso. Chao para los que están en YouTube. Y,